que quiere seguir haciendo deporte, pero que no es un deportista profesional, que ya está previamente estudiado y os pide que le digáis qué riesgo tiene en su práctica deportiva. Es un trabajo difícil y del cual nos va a hablar ahora María Dolores. Muchísimas gracias, Araceli. Gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar de este tema, y también agradecerte que me hayas podido meter en este mundo. Desde que tengo uso de razón estoy haciendo deporte, y poder combinar las dos cosas, pues evidentemente es de agradecer. No tengo ningún conflicto de interés, salvo el que los deportistas estén bien vistos, que parece sencillo, pero es algo que parece que está más complicado. Screening médico básico, pues más básico que esto: una historia clínica completa, incluyendo antecedentes familiares, una exploración física y un electrocardiograma. Si los deportistas federados de hoy en día, y ya no digo los de deporte recreacional que no están federados, simplemente con esto los tendríamos bastante bien vistos. Evidencia científica ahora mismo hay poca. La AHA, los americanos, siguen dando un no rotundo a la inclusión del electrocardiograma en el screening médico básico, supuestamente porque ellos tienen una gran población a la que estudiar y porque dicen que el coste-beneficio de los falsos positivos y de los negativos no sale rentable. Desde mi punto de vista, toda aquella persona que tenga algún antecedente familiar, pues bueno, puede ser que se le pille alguna patología, pero aquellos que sean o tengan una miocardiopatía hipertrófica de novo o el primer caso de displasia limogénica del ventrículo derecho, pues van a pasar desapercibidos. Es verdad que esto es lo más básico que podemos hacer, pero supongo que Araceli esperaría algo más de mí, y a la hora de diseñar esta ponencia me hice varias preguntas. Una, primero, ¿por qué han definido en el título un deportista amateur de alta intensidad? ¿Qué es un deportista amateur de alta intensidad? Que yo creo que esto es importante definirlo, aunque no podemos dar una definición exacta. ¿Y por qué a este tipo de población? Otras preguntas que nos podemos plantear: ¿qué queremos conseguir con este screening? ¿Quiénes tienen que ser los responsables de hacerlo? Y, por supuesto, el qué. No solamente la historia clínica, la exploración física y el electrocardiograma, y si en algún grupo de edad tenemos que meter alguna cosa más. Esto es una problemática hoy en día. Es una problemática hoy en día porque los deportistas no tienen conciencia de tenerse que hacer ningún tipo de reconocimiento. Cuando van a la consulta son gente que ha estado haciendo deporte toda su vida y lo primero que te dice es: si no me ha pasado ya, no me va a pasar. Y eso evidentemente es un error. El segundo problema son los falsos positivos. Los falsos positivos que, además, dependiendo de las manos y del cardiólogo que te toque, vamos a ser más o menos restrictivos a la hora de limitar el deporte. Y luego los falsos negativos, que hacen dudar de la validez de este tipo de reconocimientos. Por lo tanto, algo que debería ser bastante sencillo y que debería estar homologado, pues se convierte en una problemática y nos trae bastante comodidad de cabeza. ¿Qué es un deportista amateur de alta intensidad? ¿Y por qué quiero dar una aproximación a lo que es un deportista amateur de alta intensidad? Porque no paramos de sacar artículos diciendo que la alta intensidad puede ser perjudicial para el sistema cardiovascular. Y estoy completamente de acuerdo con eso, pero hay que entender que esa alta intensidad es muchísimo mayor que la gente sedentaria se cree. Es decir, a la gente sedentaria hay que sumarle 3 puntos esa alta intensidad para que el deporte llegue a ser perjudicial. Hay que mantener un volumen, hay que mantener una intensidad y además hay que mantener una duración. Y esa intensidad es fuera de la zona de confort. Es decir, aquí tenemos las zonas de entrenamiento que la gente normalmente deportista realiza, de R0 a R6. El VT1 es el R1, el umbral aeróbico, que es aquel en el que nos encontramos en una zona cómoda, en una zona en la que podemos mantener una intensidad de entrenamiento a larga duración. Luego está el VT2, que es el umbral anaeróbico, donde ya se van a producir adaptaciones periféricas y a este ritmo vamos a encontrarnos mucho más incómodos. Supuestamente en el VT2 podemos aguantar 20-30 minutos y nunca de una manera cómoda. La mayoría de los entrenos de hoy en día siempre pasan la zona del VT2 y eso hay que entenderlo porque un deportista de alto nivel, para que mejore, tiene que entrenar fuera de esa zona de confort.
Pero no solamente, como he dicho antes, tiene que entrenar fuera de esa zona de confort, sino que lo tiene que mantener en el tiempo. Como ha dicho Araceli, yo antes hacía tenis, entrenaba 5 o 6 horas diarias, entrenaba alta intensidad, pero ahora mismo no soy una deportista de alta intensidad, ni mucho menos, y además el deporte que he hecho y las burradas no creo que luego vayan a hacer que vaya a tener fibrilación auricular o fibrosis. Es decir, para meterse en este mundo nos tenemos que concienciar que los deportistas tienen que entrenar fuera de la zona de confort y eso lleva muchas veces que estén en esa zona de alta intensidad. El talento es solamente una parte, pero esta gente que entrena lleva muchísimas horas detrás de sacrificio y de trabajo para poder llegar a lo que son. Entonces, aquí he cogido el running como ejemplo. Hay diferentes modalidades, desde los 100 metros, pasando por los 10K, el maratón, el ultrafondo y luego los rides. Desde los 100 metros, que es una distancia corta, hasta los rides, podemos encontrarnos deportistas de alta intensidad, ¿no? Pero de la misma manera, y aunque parezca un poco burrada, entre comillas, decir esto, podemos encontrarnos gente que hace deporte a moderada intensidad que realiza maratones o ultrafondos. Los ultrafondos son carreras mayores de 42 kilómetros, algunos pueden ser de 100 kilómetros, ¿vale? No por practicar un maratón o un ultrafondo eres un deportista de alta intensidad. Simplemente tú cuando empiezas a entrenar y estás entrenando 10K, 15K y eres capaz de aguantar ese tiempo y ese ritmo, lo tienes que prolongar. Evidentemente, hacer un ultrafondo 100 kilómetros no es fácil, pero ahí tienes que tener mucho coco y mucha capacidad de sufrimiento para hacerlo. Hay gente que lo hace 100 kilómetros en 7 horas y hay gente que lo hace en 14 horas. Y esas 14 horas conllevan mucho andar y mucho subir cuestecitas, acabas con muchos dolores en las piernas, pero cardiovascularmente, si haces bien los habituallamientos, no es tan perjudicial como aquel que lo hace en 6 horas. Es decir, que todo depende del ritmo. La alta intensidad, pues hacerte un medio maratón en 1 hora 20, un maratón en 2 horas 30, un ultrafondo en 6 horas y luego ya están las burradas que sí que no pueden hacer la gente de moderada intensidad y las hacen gente de alta intensidad. Este es uno de mis mejores amigos, se llama Orlando, le tengo un cariño impresionante y es un auténtico salvaje. Hace nada hizo un raid en Galicia que eran 511 kilómetros con 14.000 de desnivel positivo acumulados. Les dejaban 3 horas de parada obligatoria, donde en esas 3 horas tenían, pues, bueno, les decían que la mayoría de la gente lo usaba para dormir. Lo hizo en 80 horas y durmiendo durante los 5 días, 5 horas. 5 días, 5 horas, con lo cual, pues eso, si no eres de alta intensidad, no lo puedes hacer. ¿Por qué insistimos en que la alta intensidad y por qué esta alta intensidad? Evidentemente, porque aumenta la incidencia de muerte súbita en deportistas que practican actividad deportiva intensa, 2,3 versus 0,7 muertes por cada 100.000. ¿Por qué? Aumentan las catecolaminas, aumenta el consumo miocárdico de O2, aumenta la estimulación simpática y además la competición te crea un estrés emocional que también agrava las arritmias. Me dejo para lo último los cambios ambientales extremos porque además esta gente de someterse a cambios ambientales extremos tenemos que añadirle el trabajo. Es gente que no hace adecuadamente la recuperación, es gente que entrena a las 7 de la mañana y a las 7 está en la obra y es gente que hace realmente brutadas. Pero se nos olvida decir que para que te pase algo haciendo actividad deportiva intensa tienes que ser una persona susceptible, tienes que tener algo que te pase para luego tener una muerte súbita. Y esto es bastante importante, ser un boina verde del deporte o creerte boina verde del deporte. Si tú haces como una media maratón y no haces adecuadamente los habituallamientos, estás deshidratado a 40 grados, pues evidentemente hay más riesgo de hiponatremia, de hipertermia y también puedes tener un evento fatal siendo una persona completamente sana. ¿Cuál es nuestro objetivo principal en el screening médico básico? Pues evidentemente nuestro objetivo principal y el que quiere la población en general es prevenir la muerte súbita y los eventos cardiovasculares mayores. Eso es cierto, pero sabemos que la muerte súbita, el 90% son causas cardiovasculares, con lo cual hay un 10% que no son cardiovasculares y, por lo tanto, no podemos prevenir el 100%
de las muertes súbitas con un reconocimiento médico deportivo. Y esto es imprescindible que se lo digamos a los deportistas para que sepan lo que hay. Es verdad que no podemos prevenir el 100% de las muertes súbitas, pero a los cardiólogos nos encanta decir la serie de Corrado, del 2006, diciendo que sí que podemos prevenir el 90% de la muerte súbita, 9 de cada 10 deportistas. Yo creo que si vendemos, aparte de esto, la muerte súbita, yo creo que deberíamos insistir como cardiólogos en la RCP y en los espacios cardioprotegidos que son fundamentales para su prevención. Es cierto que esto es nuestro objetivo principal, pero al final los reconocimientos médicos deportivos acaban siendo un examen de salud. Evidentemente no es lo mismo pillar a un paciente que tiene una insuficiencia aórtica severa cuando la aorta no está dilatada, el ventrículo todavía tiene dimensiones aceptables, que pillarlo cuando tiene una aorta dilatadísima o el ventrículo está enorme o tiene fibrilación auricular. En un caso podremos posiblemente reparar la válvula y en otro tendremos que poner una prótesis. Además de esto, con ese examen de salud vamos a controlar los factores de riesgo cardiovascular y aconsejar sobre los hábitos de vida cardiosaludables. Esto es un holter de tensión arterial de uno de los deportistas que fueron a la consulta. Por ahora, todos los holters de tensión arterial que he hecho, casi todos han salido positivos. Es gente que está haciendo deporte, este hombre en concreto hacía bici y, evidentemente, pillarle esto a tiempo puede evitar que en un futuro desarrolle aterosclerosis o tenga otro evento peor. Entonces, ¿quiénes deben de realizar este reconocimiento médico? Pues, evidentemente, personas que estén entrenadas y, además de eso, pongo la palabra sensibilizadas con el deporte. Pueden ser médicos de atención primaria, médicos del deporte o cardiólogos. Vamos a hacer un screening médico básico que consta de historia clínica, la exploración física y el electro, y luego yo creo que aquí depende un poquito de las edades. En menores de 35 años, las causas más frecuentes, la cardiopatía congénita, miocardiopatía hipertrófica, displasia, la anomalía de las arterias coronarias y la miocarditis, entre otras. A estas personas les haremos un screening médico básico. Si sale negativo, yo creo que podemos darle con cierto grado de seguridad un apto para el deporte. Pero que hagamos este screening médico básico no significa que no podamos recomendar que por lo menos se hagan un ecocardiograma que nos va a poder permitir ver las anomalías de las arterias coronarias, por ejemplo, los espesores del ventrículo izquierdo y esas otras cosas que tanto nos gusta ver a los pacientes, a los cardiólogos que nos dedicamos a esto. Si el screening médico básico es positivo, por supuesto que le vamos a hacer un ecocardiograma siempre. Y además de eso, valoraremos si hacer una prueba de esfuerzo o otras pruebas complementarias. A partir de los resultados, la mayoría serán aptos. Habrá un porcentaje pequeño, muy pequeño, a los que les tengamos que contraindicar el deporte por completo, y luego llega la tercera fase y más complicada, que son las limitaciones del deporte, donde aquí es importante lo de la sensibilización al deporte. Si es un cardiólogo normalmente que no hace nada o no está metido en este mundo, lo más fácil es decir que te vas a la playa, das tus vueltecitas por la arena y nada más. Si es alguien que sepa más, pues a lo mejor te calcula los umbrales, te dice las zonas y te aconseja de mejor manera cómo tienes que entrenar. En los mayores de 45 años, aquí ya la cosa cambia. Cambia porque hay más muerte súbita y cambia porque la mayoría del screening médico básico es negativo. Entonces, desde mi punto de vista, a estos pacientes les debemos recomendar que se hagan el screening médico completo, con lo básico más un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo. Queda ahí una franja de edad que no sabemos bien qué hacer, de 35 a 45 años. Yo creo que podríamos hacer un screening básico, un médico básico que sale negativo, le podemos dar el apto, pero les tenemos que volver a recomendar, como médicos que somos, que se completen el estudio con un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo. Evidentemente, si a esta franja de edad tiene algo positivo o factores de riesgo cardiovascular, iremos a la opción más avanzada con ecocardiograma y ergometría. Aquí añado un tercer grupo, que es un cuarto grupo, que son los deportes de riesgo, a los que creo que siempre hay que hacerles de todo. ¿Por qué? Porque no solamente si tiene una muerte súbita va a ser más difícil resucitarla, sino que también va a poner en peligro la vida de los que le van a rescatar.
Conclusión, imprescindible dar información al paciente y al deportista de lo que le vamos a hacer, de qué vamos a conseguir con ello y de qué consecuencias puede tener. Entonces, ¿por qué no lo metemos en el Sistema Nacional de Salud si es obligatorio? Pues evidentemente por razones de coste-beneficio. Se estima que hay que hacer más de 200.000 reconocimientos para prevenir una sola muerte súbita, pero es cierto que ya hemos dicho que no todo es muerte súbita. Además de eso, hay, como dice Araceli, 12 millones de deportistas, se saturarían los servicios médicos y están los problemas de los falsos positivos y los falsos negativos. Los falsos negativos no los podemos evitar, porque ya hemos visto que hay un porcentaje que no depende, pero los falsos positivos sí. Y aquí tengo que decir que es imprescindible crear unidades especializadas. No es lo mismo, Araceli, los falsos positivos que va a tener ella, y lo comparo conmigo misma, que evidentemente por ahora le llego a la altura de los tobillos. Es imprescindible crear unidades especializadas. Meterlo en el ámbito obligado, el mismo problema de siempre. También económico, yo creo que habría que recomendar por lo menos que se hiciese en lo básico. Aparte de este problema privado, yo veo otro problema enorme y que me da mucho respeto, y es que luego llega el amigo del director de la Federación de Fútbol, que es médico, se pone a hacer reconocimientos médicos sin ningún tipo de formación y al final esto se convierte en un negocio. Como conclusiones, solamente voy a dar 3. Una, que el reconocimiento cardiológico deportivo realizado por personas expertas puede prevenir los riesgos asociados a la patología cardíaca. Creo que es imprescindible la creación de unidades especializadas. Eso de dar por hecho que los deportistas son personas sanas hay que quitarlo de la cabeza, porque el deporte es bonito hasta que deja de serlo. Y, evidentemente, es imprescindible dar una correcta información a toda la población deportista sobre lo que tiene que hacer. Muchísimas gracias.